A Segunda de Samuel capítulo 9. Fíjese que quiero hablar algo. Hoy tenemos Santa Cena, así que quiero tratar de ser breve. Vamos a ver si Dios me permite serlo, ¿sí? Porque hoy tenemos Santa Cena, entonces hoy me acortan el tiempo más de la cuenta, ¿sí? Pero quiero que entendamos algo. Fíjese que estamos en un momento donde tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a descansar en Él, tenemos que entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces hay etapas en nuestra vida donde no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Y no vamos y a veces, aunque tratemos de entender, no existen las respuestas a lo que Dios está trabajando en nuestro corazón. Fíjese que Dios trabaja en nuestro corazón. Dios trabaja en procesar nuestro carácter. Dios trabaja en procesar nuestra fe. Dios trabaja en procesar nuestra confianza. Dios trabaja en procesar nuestro conocimiento de su persona. Fíjese que conocer a Dios, conocer la vida cristiana es más compleja de lo que usted cree. La primera etapa de la vida cristiana es cuando llegamos a los pies de Cristo. La primera etapa de la vida cristiana es cuando nos enamoramos de Él. Pero existe un proceso de transformación en el cual nosotros vamos conociendo cada día a Dios, fíjese. Entonces por eso es que nosotros entendemos, fíjese, la alegoría que yo le puedo hacer más práctica de la vida cristiana tal vez es el matrimonio. Porque nosotros cuando estamos enamorados, por ejemplo, cuando estamos en la etapa del noviazgo, ¿verdad? La etapa de noviazgo que todos han vivido es una etapa muy bonita, ¿sí? De besos, abrazos, de estar pegajoso, ¿verdad? De mandarle una cartita, de que le dejó una cartita escondida, ¿verdad? Al rato la llamada, ya viste lo que te dejé, ¿no? O sea, y aquella cosa de que usted acaba de hablar, ya en 5 minutos ya quiere volver a hablar, ¿sí? Está mandándole un mensaje, a los 3 minutos ya está otra vez. Es una cosa así como algo pegajoso, ¿verdad? Empalagoso. Pero luego cuando usted se casa, muchos matrimonios no es que pierdan el amor, sino hay otras etapas del amor en las cuales ya no se, por ejemplo, ya no se dice te amo con un beso, a lo mejor, ¿verdad? Aunque es parte de las caricias que deben haber, sino ya hay otra etapa de conocimiento en el matrimonio, ¿sí? Ya hay algo más, hay algo diferente, hay algo que se gesta, hay algo que va habiendo un nivel de confianza, un nivel de admiración, y ya se entienden hasta con una mirada, ¿sí? Entonces el matrimonio, esta es la alegoría tal vez más próxima a lo que es conocer a Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros en la vida cristiana que llevamos nos cuesta un poco entender cómo es que Dios trabaja en nuestra vida, ¿fíjense? Entonces yo creo que hoy quiero platicar de algo que tal vez algunos han escuchado este pasaje bíblico, pero quiero tal vez trasladar algo que creo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, y que entendamos que cada uno de los que estamos acá somos hijos de Dios. Que cada uno de los que estamos acá tenemos promesas de parte de Dios, ¿sí? Cada uno de los que estamos acá, a lo mejor cada quien está pasando un proceso diferente, cada quien está pasando por una condición distinta, cada quien está pasando por un valle diferente, ¿sí? Cada quien está cruzando un valle. El Salmo 23 dice que a veces pasamos por el valle de sombra y de muerte, ¿sí? Y cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, yo le voy a decir una cosa: todos aquellos que hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida por el valle de sombra y de muerte nos vamos a sentir fatales, ¿sí? Mire, escuche lo que dice la Biblia: valle de sombra y de muerte, ¿sí? ¿Y qué es la sombra? Es aquella penumbra donde a veces pareciera que nunca va a amanecer, ¿sí? De muerte, aquello que sentimos por las noches que vamos a morir, sentimos por la noche que la situación está complicada, sentimos por la noche que entregamos nuestra vida al Señor porque parece que no podemos respirar, que hay ataques de ansiedad, hay ataques de soledad, hay ataques de temor. Todos pasamos por esa etapa de nuestra vida. Sin embargo, siempre vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Sin embargo, le aseguro que muchos de los que estamos acá a lo mejor nos hemos entregado al Señor en alguna noche porque sentimos que ya no vamos a levantarnos al siguiente día. Y le tengo una noticia: se ha levantado muchas veces, ¿sí? Porque es la mano de Dios la que nos ayuda, y Él siempre está atento a nuestra vida, ¿sí? Entonces en la vida nosotros a lo mejor venimos en una infancia complicada, algunos tal vez vienen de una infancia donde no pasó mayor cosa, todo ha sido bueno, ¿sí? Pero algunos de nosotros a lo mejor venimos de trasfondos muy difíciles, de trasfondos de una familia quebrantada, de una familia disfuncional, donde no operó la función paternal como se tenía que funcionar, ¿verdad? Lo he hablado muchas veces. Algunos venimos de familias tal vez funcionales, disfuncionales, porque sí estaba papá, sí estaba mamá, pero nunca funcionó la familia como tenía que funcionar verdaderamente, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros que todo esto afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra psicología, afecta, y cuando venimos a los pies de Cristo,
a veces afecta nuestra fe en la identidad de hijos que debemos de tener. Porque hay cristianos que vienen a Cristo, pero se siguen sintiendo vacíos, se siguen sintiendo sin esperanza, se siguen sintiendo sin el amor que debemos de tener. Ahora miren lo que dice la palabra, pues acompáñenme para que podamos entender por qué es que le hablo esto y qué es lo que quiero trasladarle hoy. La Reina Valera, la versión Reina Valera 60 dice: bondad de David hacia Mefiboset. Ahora, antes de comenzar leyendo esto, se recuerda que David es ungido como rey, ¿sí? Y cuando David es ungido como rey, en vez de que se le entregue el reinado o el cetro de autoridad, le viene una etapa de persecución, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender nosotros, que siempre, y Jesucristo lo dijo, siempre hay persecución a causa de la palabra que Dios desata en tu vida, ¿sí? El problema es que nosotros creemos que cuando nos desatan una palabra de bendición, pues creemos que va a ser inmediato y mañana estoy gozando de la gloria que me dijeron. Y le tengo una noticia: siempre va a haber persecución a causa de la palabra. Y a veces la persecución que viene es una persecución contradictoria a lo que te dijeron, ¿sí? El Señor dice el Señor que te va a desatar bendición, y lo que viene es que hay una escasez, lo que viene es que se arruinó la máquina que es la más principal en la empresa. De repente te corrieron del trabajo, te bajaron tus comisiones, y decir: Señor, pues si me prometiste una bendición y ahora resulta que la cosa es contraria, es porque hay una batalla espiritual, ¿sí? Y que tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios dijo, y tenemos que entender que esa es una batalla que se viene a nuestra vida. Entonces, pero muchas veces no entendemos que tenemos que aprender a pelear estas batallas, ¿sí? Y la Biblia dice, Jesucristo dijo: Dios no pondrá cargas que tú no puedas llevar, ¿sí? Las cargas que tú estás llevando son las cargas que Dios sabe que tú puedes llevar. O sea, Dios no te va a matar. Dios no es alguien malo que quiero ver cómo sufre mi hijo, cómo sufre, me agrado ver cómo llora. No, Dios sabe que si estás pasando por una circunstancia, Dios sabe que tú puedes llevarlo. Dios sabe que tú eres fuerte. Dios sabe que tú tienes la capacidad para sobrellevar eso. Entonces, por eso es que hay gente que a veces pasa por cosas muy duras o muy crueles. Hablemos de José, por ejemplo, antes de entrar al mensaje. Y José pasó por una etapa tan complicada, tan dura, lo vendieron sus hermanos, pasó por una etapa de desprecio, por una etapa de desolación, por una etapa de soledad, por una etapa donde se sintió abandonado completamente. Sin embargo, esa debilidad, ese dolor, esa tristeza, lo convirtió en un gobernador, en un rey correcto, ¿sí? Lo convirtió en un hombre íntegro, lo convirtió en un hombre fuerte, en un hombre capaz de dirigir una nación. Entonces, a veces no sabemos qué es lo que Dios está trabajando en nuestra vida y qué es lo que vamos a proyectar en los próximos años, ¿sí? A veces lo que te parece triste y doloroso es lo que va a formar al hombre, a la mujer de bien, al hombre, a la mujer de ejemplo, al hombre, a la mujer que va a ser luz y bendición en la vida de muchos. El problema es que mientras estamos pasando por el proceso de dolor, parece complicado y parece que no salimos. Yo siempre le digo a la gente, le comento algo: siempre va a amanecer, siempre amanece un nuevo día, ¿sí? Siempre sale el sol no se esconde para siempre. A no ser que usted viva en Alaska, creo que el sol sale que dentro de 4 meses va a salir otra vez. Pero de lo contrario, le tengo una noticia: Dios siempre va a alumbrar en su vida. Ahora miren lo que dice la palabra. Dijo David, bueno, quería hacerle la introducción. David es ungido como rey, y entonces viene una persecución a su vida y pasa aproximadamente más de 10 años David huyendo de Saúl, que lo quería matar, lo quería asesinar. Y entonces usted encuentra salmos, como decía hoy Nubia antes de comenzar en la oración inicial, encuentra salmos de dolor, salmos de preocupación, le llamaría yo, ¿sí? Salmos de clamor al Señor, salmos de pidiéndole al Señor misericordia, salvación. De hecho, muchos de los cantos que han hecho, de algunos cantos de salvación, ¿verdad?, son salmos donde David está desesperadamente clamando al Señor, porque yo le digo una cosa: imagínese que llegó al nivel David de que se fue a encuevar, se fue a meter a una cueva que se llamaba Adulam, donde estaban todos los amargados, los asesinos. O sea, ¿a qué nivel llegó David que se amargó y mejor se metió en una cueva? Sin embargo, como él era luz, como él tenía un llamado, como él tenía una asignación de parte de Dios, como él tenía un nivel de autoridad, resulta que convirtió a todos los amargados en su ejército más fuerte, ¿sí? Entonces tenemos que entender a veces que Dios trabaja en nuestra vida porque Dios sabe el potencial que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Y esa palabra potencial es lo que no ha salido a luz todavía, ¿sí? Lo que todavía tú no has sacado. ¿Sabes una cosa?
mucha gente que está acá ve el potencial que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Hay gente que me dice, ay hermano, yo no había tal cosa de tal hermano, no había visto que hacía tal cosa, ¿sí? Y la gente no entiende el potencial que tiene, o no entiende la llave que Dios le ha dado para funcionar y para operar, porque el problema es que nosotros no logramos ver muchas veces más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Es fácil que la gente vea las bendiciones o las bondades de Dios en nuestra vida, pero nosotros a veces no lo vemos. Usted está criticando, se está quejando, pero usted no ve a veces las bendiciones que usted tiene. Por ejemplo, los que tienen un vehículo se van quejando en el tráfico, qué tráfico más ingrato. Sí, pero usted va en un vehículo, quisiera verlo que fuera en el Gusano, ¿cómo que se llama? En el Transmetro, ¿sí? Quisiera verlo en el metro, quisiera verlo todo estripado. Quisiera verlo con sus zapatitos bien lustrados y cuando está lloviendo se sube al bus, le machucan el zapato, le manchan el pantalón. Entonces quisiera ver esa proyección, ¿me explico? Y a veces vamos en el vehículo y vamos renegando, vamos enojados. No, el problema es que no hemos entendido las bendiciones que tenemos. Entonces, cuando vemos nosotros a David pasa por un proceso, pero resulta que Dios siempre tiene, yo le llamaría a Dios siempre tiene un favor en nuestra vida, ¿sí? Y la bendición de David fue el hijo de Saúl, Jonatán, que Jonatán entendió quién era David, y dice la palabra que Jonatán entendió quién era el rey. Y hay un pasaje bíblico que algunos targiversan y algunos quieren como hacerlo ver homosexual, porque dice la Biblia que David y Saúl y Jonatán llegaron a amarse tanto, a quererse tanto, que dice que el amor de Jonatán, el amor de David hacia Jonatán era mejor que el amor de las mujeres, ¿sí? Y a veces nosotros no entendemos ese parámetro y hay que estudiarlo más profundo y otro día tal vez vamos a explicar. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa y lo voy a hablar así en un parámetro. A veces el amor de las mujeres es doloroso, ¿sí? Amar duele, dicen por ahí algunos, ¿sí? Entonces, sin embargo, la amistad que había con David y Jonatán fue tan fiel que nada quebrantó su amistad. Bueno, pasó el tiempo y el día que murió Jonatán y Saúl en Gilboa, dice que ese día fue un día total, ese día es un caos. Cuando un rey moría, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se habían pequeños príncipes pequeños. Resulta que a veces para que esa sangre real no se levantara, los mataban, los asesinaban, ¿sí? Y ese día una masacre, un asesinato sangriento, cuando Saúl pelea en Gilboa y muere Saúl y muere Jonatán. Entonces resulta que había un muchacho, el hijo pequeño de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Resulta que cuando dice que empieza la revuelta y la nana lo levanta y por salir corriendo se le cae y se le quiebra. La Biblia no especifica qué es lo que le pasa, pero vamos a leer a continuación qué es lo que le sucede. Dice que se queda lisiado de los pies. Entonces la Biblia no especifica, pero sí, definitivamente él era un bebé o un pequeño niño, se cayó y se le quebraron los pies, ¿sí? Y entonces ya no pudieron restaurar sus pies y se quedó lisiado de los pies. Ahora dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces, pasado un tiempo, miren qué interesante, pasa un tiempo, y le voy a decir una cosa, por eso le decía, no siempre vamos a estar en la condición en que estamos. No siempre usted va a estar pasando por el proceso de dolor, el proceso difícil. Si usted se aferra a la mano de Dios, si usted es fiel a Dios, y si usted cree en las promesas que Dios le ha dado, usted va a ver la misericordia de Dios y va a ver el favor de Dios en su vida. Entonces dice que este muchacho, bueno, llega a ser un hombre, porque dice después que ya tenía hijos. O sea, pero es el príncipe. Y tal vez los que tal vez en alguna etapa de su vida han venido de una familia difícil, de una condición un poco complicada, tal vez no se puede entender el parámetro que este muchacho vive, pero era un príncipe. Y de príncipe pasa a mendigo, ¿sí? ¿No han visto aquella película? Creo que vi una película que se llama De Príncipe a Mendigo. Así era algo bueno, me recuerdo yo. Pero de príncipe pasa a ser un mendigo, ¿sí? Pasa a ser alguien que tiene limitaciones. Ahora, dice, que le haga yo misericordia. Ahora, David había jurado a Jonatán que le haría misericordia, ¿sí? Y pasa el tiempo. Y un día después de que el rey ya ha venido con victoria tras victoria, dice que un día se levanta el rey y se recuerda, dice, habrá alguien en la casa, pero ese recuerdo, fíjese que, por eso la semana pasada decía, cuando la Biblia dice, y Dios se acordó, no es que Dios se haya acordado, de que Dios tenga amnesia, que Dios necesite su crono, necesita alguna vitamina cerebral, sino está hablando de que Dios está diciendo que había hecho un pacto. Ahora, David acá dice, ¿ha quedado alguno en la casa? O sea, David ahora se recuerda nuevamente, pero no es que se recuerde. David sabía que había hecho con Jonatán un pacto también.
Entonces la Biblia dice, muchas de las alegorías bíblicas, de los parámetros bíblicos, nos hacen ver que David siempre es como una figura de Cristo, ¿sí? Entonces ahora David se recuerda que había hecho un pacto con Jonatán y dice, ¿habrá alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Imagínense que no era bíblico ni era lógico que él se recuerda, pero por amor a Jonatán, ¿sí? Entonces quiero que entendamos algo, por el amor que Dios tiene en nuestra vida, Dios siempre nos va a hacer misericordia. Dios siempre va a solventar nuestra vida. Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre se va a acordar de nosotros. Aunque le hayamos ofendido y estemos haciendo lo que no es incorrecto, muchas veces Dios siempre nos va a dar una oportunidad más. Y dice la palabra: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. O sea, qué casualidad que era un hijo de Jonatán, ¿sí? O sea, miren las casualidades en el mundo natural, pero yo le llamo propósitos de Dios en el plano eterno, ¿sí? En el plano natural parece que no hay sentido, ¿sí? Y es algo que tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude. En el plano natural a veces no le vemos nosotros forma por ningún lado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a pagar la deuda que tenemos? ¿Cómo vamos a sufragar las necesidades que tenemos para mañana? ¿Cómo vamos a suplir y cómo vamos a sanar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a llegar a amar nuevamente a aquella persona que a lo mejor nos ha lastimado, nos ha afectado la vida? En el plano natural parece que no hay una salida o no hay una esperanza. En el plano sobrenatural Dios siempre tiene un as bajo la manga, le llamaría Dios, ¿sí? Dios siempre tiene ya el plan trazado en tu vida. Dios ya tiene hecho el plan en tu vida. Si tú estás caminando por la vida cristiana es porque Dios ya tiene trazado el plan de tu vida. El proyecto de tu vida ya lo terminó el Señor. Dios jamás va a comenzar algo que no ha terminado. Si ya está comenzando, ha comenzado contigo, es porque Él ya terminó el plan que tenía para tu vida. O sea, nadie construye una casa y no sabe ni qué es lo que va a hacer, ¿sí? Sino, se supone que si alguien va a construir una casa, lo primero que hace es mandar a hacer los planos al arquitecto, ¿sí? Y entonces eso se emociona más, porque usted dice, aquí está el terreno, y el arquitecto y usted se va a emocionar más cuando ve la casa, si es lo que usted quiere. El arquitecto lo impresionó, usted se queda, pero tengo que hacer esta casa como el lugar, ¿sí? Porque usted ve los planos, las habitaciones, y si se pica todavía llama al arquitecto, mire, y si se le puede poner otra habitación acá, y se le puede hacer, y si usted tiene el recurso, el arquitecto le diseña lo que usted quiere. Ahora, pero usted no va a decir, voy a hacer una casa, pero a ver, en unos 20 años la termino, ¿sí? Aunque hay casos así, pero lo seguro es que usted va a edificar porque usted sabe que puede terminar. Entonces de la misma manera opera Dios. Dios trabaja en nuestra vida porque Él ya terminó el plan de su vida. Así que si usted cree que está pasando por una etapa confusa, una etapa triste, no se sienta triste. Mejor siéntete confiado en que Dios ya terminó el plan que Él había trazado para tu vida. Y dice la palabra que ha quedado hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahora, mire qué interesante, pues, porque la Biblia, todo lo que la Biblia nos muestra es un panorama de nuestra vida, fíjese. Resulta que este hombre, este muchacho, como usted le quiere llamar, se limitó los pies. Y los pies, obviamente, en la Biblia nos representan muchas cosas, ¿sí? Los pies representan el Evangelio, los pies representan nuestro caminar, los pies representan nuestro andar, ¿saben una cosa? Los pies, para algunos, por eso es que Dios le llama a Moisés y le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Los pies para algunos también son las puertas del alma, ¿sí? Por eso Jesús le lavó, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero lo único que necesitan es lavarse los pies. Por eso es la importancia del lavatorio de pies, porque a veces la gente se contamina en lugares donde llega, porque pisa lugares que están contaminados. Entonces el caminar tiene muchas representaciones en la palabra, ¿sí? Y dice la palabra acá, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, Lodebar, cuando usted va a investigar, Lodebar era un lugar, lo voy a decir de esta manera, era un lugar muy pobre, era un lugar muy miserable, era un lugar donde no había oportunidad de sembrar, era un lugar de pobreza total, ¿sí? ¿Por qué lo llevaron para allá? Porque definitivamente haber sido en una etapa para esconderlo, para poder decir, para que nadie lo encontrara, porque ¿quién busca a un rey en un lugar miserable? ¿Sí? ¿Quién busca a un príncipe en la ciudad más pobre?
¿Quién busca un príncipe en el lugar donde sabe, donde nadie, quién va a querer vivir? Si es un príncipe, ¿quién va a querer vivir en un lugar miserable? En un lugar donde no hay recursos, donde no hay oportunidades. Entonces nadie va a pensar que en ese lugar se debe esconder un príncipe. Sin embargo, ahí creció y ahí vivió. Entonces, y lo de Bar significa lo inhóspito, lo que no tiene oportunidad. Hay tantas representaciones para lo de Bar, pero en el plano natural yo le llamaría lo de Bar es el proceso de soledad, el proceso muchas veces de escasez o de tristeza o de dolor que pasamos muchas veces los cristianos en nuestra vida. Porque todos los cristianos tenemos que ser vituperados por la causa de Cristo, ¿sabía usted? Amén. La gente cree que al venir a los pies de Cristo, uno cree que todo va a ser en bendición. Y claro, la bendición es intrínseca al amor de Dios, ¿me explico? Cuando usted ama a Dios y cuando usted llega a conectarse con Dios, obviamente la bendición viene dentro del amor de Dios. Pero tenemos que pasar muchas veces por momentos difíciles. Tenemos que ser vituperados por las causas de Cristo. La gente te va a ver feo, se va a burlar de ti. La gente te va a atacar, la gente te vas a hacer el más probado posiblemente. A lo mejor a nadie molestan, pero a ti te molestan. De nadie se burlan, pero de ti sí se burlan. Estás en un ambiente donde tú siempre eres el que hace las cosas incorrectas para la gente, aunque tú lo hagas bien. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que llevar las marcas de Cristo, porque están probando tu testimonio. Están probando quién tú eres delante de Dios verdaderamente. Porque si decimos que somos como Cristo, tenemos que demostrar que somos como Cristo. Si decimos, es que yo soy cristiano, así algo religioso, ¿sabes? La gente todavía es algo religiosa, evangelicoide, le llamo yo. Hermano, usted es cristiano evangélico para la gloria de Dios, dice la gente, ¿sí? Pues te van a probar a ver si de verdad sos cristiano evangélico para la gloria de Dios. Te van a probar en tu carácter, te van a tratar mal, te van a atender mal en un restaurante y ahí vamos a ver quién tú eres en la templanza y en el amor. Yo conozco gente que es pastor y a veces cuando un mesero lo tiene mal se porta un déspota, ¿sí? ¿Y dónde queda tu testimonio de amor? ¿Y dónde queda tu testimonio de tolerancia? ¿Dónde queda tu testimonio de templanza? O sea, hay pastores que se descomponen. Hace unos años atrás hubo un congreso en una iglesia X, no voy a dar el nombre. Y en el parqueo se estaban peleando y eran pastores. Qué bueno que le voy a decir yo que era gente oveja. Ya se iban a sonar porque no sacaba el carro otro. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no ha sido templado, ni ha sido procesado correctamente, ¿sí? Imagínense, a nivel pastoral estoy hablando, ¿qué podíamos haber esperado de una vez? Se hubieran sonado, ¿sí? Pero esas cosas pasan. A veces la gente, ay hermano, me robaron en la iglesia, me robaron mi Biblia. O si le fue bien, le robaron su Biblia. Si le va mal, se quedó sin iPhone y se quedó sin Samsung, ¿sí? Porque la gente cree que en las iglesias no hay ladrones. Le tengo una noticia: la iglesia es un hospital donde mucha gente llega a restaurar. Y algunas cosas que llegan a restaurar algunos es, miren, ciertas, vamos a decir ciertas mañas no correctas, ¿sí? Entonces tenga cuidado, porque a veces mejor agarre su cartera, porque de repente usted dice, a ver, aquí todos son profesionales. Sí, pero yo he conocido profesionales ladrones, empresarios ladrones. Entonces tenga cuidado, ¿sí? Miren, ¿sabe qué? El hermano Miles Monroe, creo que se llama. ¿Cómo es que se llama este viejito? Se me olvida el nombre. Un viejito que es mexicano, es gringo, pero es mexicano. Vive abierto. Wayne Mayer, sí. Miren, Wayne Mayer es tremendo, él es de la vieja guardia, ¿sí? Él llegó un día al aeropuerto y el pastor le mandó unos jóvenes así de la alabanza, y cuando el joven le agarra, le llama, le dice, vení para acá, hijo, le dice, una pregunta, ¿tú diezmas? Dice que le, pues fíjese, pastor, que ahorita no estoy diezmando, entonces déjame mi maleta, porque si le robas a Dios, me robas a mí también. Es grueso, sí, ¿verdad? Entonces uno es chocante, ¿verdad? Así como chocante, así como que grosero. Fíjese que cuando lo analizamos no es grosero, fíjese. No es grosero, tiene un poco de lógica. Entonces, y así, él hace mucho alegoría de eso y lo cuenta y cuenta varios casos, ¿sí? Donde a veces llega y a veces se pone a hablar así y se acerca con los músicos, y, hermano, ¿y cómo están tus días? Pues y como de plano los agarra así en la sinceridad del espíritu. Pues fíjese, pastor, que ahorita no te llamaba, agarra tus cosas y te salís de aquí, no quiero ladrones en la lucha. O sea, parece grosero, pero cuando lo analizamos, hermano, fíjese que es correcto lo que él está hablando, pero para nosotros es ofensivo, ¿sí? Pero es de la vieja guardia, pero vaya a verlo, es un hombre íntegro. Y ahí está, ya predica sentado y hasta en silloncito lo ponen porque ya está grande el siervo, ¿sí? Pero tiene es una carta abierta de ejemplo de vida, ¿sí?
Entonces fíjese que ahora lo de Bar es una condición complicada, ¿sí? Sin embargo, voy rápidamente, dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora, cuando vemos nosotros esto, hermano, de verdad, la Biblia nos enseña estos. Fíjese que la gente dice son historias, no son historias, hermano. Yo le llamaría que son anécdotas de vida poderosas que nos enseñan mucho de la fe y nos enseñan mucho del verdadero amor de Dios y de cómo opera Dios en la vida de la gente. Aquí hay gente, por ejemplo, y como aquí algunos han hecho público su testimonio, le puedo decir, por ejemplo, el testimonio de Edgar, allá atrás, ¿sí? Por ejemplo, el profeta Edgar cuenta todo lo que pasó y yo sé su testimonio, ¿sí? Y a la gente a veces cuando él dice, comí basura, creen que está haciendo una alegoría, ¿no? Comió basura de verdad. ¿Me explico? Él lo cuenta, por eso lo cuento aquí, Edgar, ¿sí? Pero él dice, comí basura, la gente dice, ay, el hermano, sí, pues, no, hombre, está hablando verdaderamente que comió basura, ¿sí? ¿Sabe qué es comer basura? Tipo que sacan un par de bolsas de basura de una casa y usted va a ver más de algo. De repente tengo suerte y dejaron un pedazo de pollo campero entero ahí. Porque ya no hay oportunidad. Entonces, la Biblia nos enseña panoramas o historias verdaderas, pero lo más importante no es la historia, es lo que Dios hizo en esa historia, en esa vida, ¿sí? Entonces, en la condición en que está Mefiboset, mucha gente está lisiada de los pies, ¿sí? Mucha gente no puede avanzar, no puede caminar en su fe. Fíjese que hay gente que no puede creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Está como detenida en lo que Dios puede hacer. Y Mefiboset significa el que quita la vergüenza de la familia, ¿sí? El que quita el pecado de la casa, el que logra. Miren qué contradictorio. Su condición es que es lisiado, pero su naturaleza es que es el que quita la vergüenza de la casa, ¿sí? Entonces nuestra condición en este momento puede ser una condición difícil de entender o difícil de vivirla, ¿sí? Pero tu naturaleza puede ser una naturaleza de bendición. Amén. Y es lo que muchas veces nosotros no logramos entender en nuestra vida, ¿sí? Entonces él era el que iba a quitar la vergüenza de la casa de Saúl. Ahora, y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia. O sea, de plano que él estaba asustado. Haber dicho, si no me volaron la cabeza cuando era niño, ahorita me la va a volar porque no era normal que lo mandara a llamar. Imagínense cuántos años estuvo Mefiboset en la condición que estaba. Ya el tipo se había acostumbrado a vivir entre las moscas. Porque dice que vivía no sé si alguien ha visto aquella película del perfumista, una película algo vieja, ¿sí? Pero el muchacho vivía donde sacaban peces y apestaban peces y el tipo era así, pero este lugar de Lodebar era un lugar también cerca a los puertos. Y yo no sé si han ido al puerto San José, pero hay una etapa, hay unos lugares que hieden mucho, sí hieden, pero es casi huele, sí, es un lugar de donde hay los desechos, los echan. Algo así se cree que era Lodebar, ¿sí? Un lugar sucio, un lugar... el cuate se va a acostumbrar a las moscas y de repente lo mandan a llamar y cuando me mandan a llamar el plano derecho me ves para volarme la cabeza. No me la volaron hace años, no sé si me la vuelven. Por eso, y David dice no tengas temor. Si le dice no tengas temor, que lo vio temblando, ¿sí? Haber dicho este cuate ahorita me va a volar la cabeza, me va a saber qué me va a hacer. Sin embargo le dice David, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Entonces, padres que están acá, ¿sí? Abuelos que están acá, ustedes no saben qué misericordia y qué favor han hecho ustedes con mucha gente, que tal vez ustedes piensan que no van a recoger nunca esos favores, pero les tengo una buena noticia. Sus nietos recogerán el favor y las bendiciones que ustedes hacen delante de los demás. Porque a veces uno no sabe a quién le está haciendo un favor y tú no sabes el día de mañana a quiénes van a bendecir a tus hijos. Amén. Y porque nuestros hijos avanzan, nuestros hijos van a crecer, se van a hacer hombres, se van a hacer mujeres. Usted no sabe mañana quién le va a hacer misericordia o le va a hacer un favor muy grande a uno de sus hijos. Y a veces sus hijos van a decir qué suerte, qué bendición, o qué preparados son. Y usted no va a saber que su papá o su abuelo sembró en usted una palabra, una semilla, y por eso usted está recibiendo bendición hoy. ¿Sabe una cosa? Hay gente que viene de una naturaleza donde solo pecado y de repente usted se transforma al Señor. Usted no sabe en dónde en usted brincó la bendición de la salvación.
Amén. Y por eso usted hoy está sentado acá, y por eso usted a lo mejor ha servido, ha atendido gente, porque brincó la bendición de la salvación en su vida. Entonces miren qué interesante. Entonces Jonatán le dice que le va a hacer misericordia por el pacto que hizo con su papá, con Jonatán. Le dice al muchacho: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién? Ahora miren pues la mentalidad, porque yo quiero que usted repita conmigo: mentalidad. ¿Sabe cuál es el problema número uno en la vida de todo el cristiano? Es la mentalidad, lo que pensamos, lo que creemos de nosotros mismos. Y dice: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? O sea, la condición de este hombre era una condición, se creía un perro. O sea, cuando dice, yo le pregunto: ¿usted se cree un perro muerto? No. ¿Usted se cree? Perdone, voy a usar tecnicismos chapines para los que nos ven en las redes. No quiero que se ofenda, y no quiero, tal vez no es una mala palabra o algo que se sienta ofendido, pero usemos palabras chapinas, un chapinismo, ¿sí? Usted se cree un coche, así decimos a los cerdos, ¿sí? Usted se cree un caballo, ¿no? ¿Verdad? Nadie va a creerse. Pero mire, el muchacho dice: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, el tipo tenía la autoestima hasta abajo, ¿sí? No tenía valor, no tenía identidad, no entendía lo que verdaderamente Dios estaba haciendo con él, no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Ahora miren, de repente usted se levanta una mañana, no le voy a decir que se gana la lotería, porque no quiero ser así tan fantasioso, pero sí le voy a decir que Dios es capaz de hacer milagros en la vida de la gente. Amén. Sí le voy a decir que Dios, cuando quiere bendecirlo, va a usar hasta el que usted no tiene idea que lo puede bendecir. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Usted no sabe lo que Dios puede hacer, hermano. Usted no sabe cómo Dios lo puede sorprender, porque si Dios lo llamó y si Dios lo ha marcado, Dios se encarga de usted. Yo siempre cuento esto y no me interesa si lo repito, y si alguien ya se lo sabe, que hay, atesórelo ahí. Pero siempre hay gente que nos ve y siempre hay gente que edifica, ¿sí? Yo vengo casi unos años atrás, no sé, hace tal vez unos 5 años, tal vez. Le entra a uno como pastor, a uno le entra a veces, como voy a utilizar esta palabra, como la depresión, si usted quiere, ¿sí? Yo le dije: Señor, ya casi es diciembre y yo no tengo ni aguinaldo ni nada. O sea, empecé como a discutir con Dios, ¿sí? Yo trabajo en la obra, me quitaste mi empresa y yo no tengo hoy aguinaldo, no tengo nada. Y antes, para estas fechas, yo hacía, por la naturaleza de nuestra empresa, hacíamos con mi esposa, teníamos varias cuentas donde hacíamos canastas navideñas para empresas, a nivel de empresa, no a nivel así de canastitas, sino a nivel empresarial. Entonces era un mes muy bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, y yo discutiendo con Dios ahí, y me sentía así mal, así como que: Señor, y ya la fecha. Bueno, la cosa es que el Señor me habló y me dijo: no, si no ha terminado el año, te voy a sorprender antes de que el año termine. Entonces uno se queda así como que, de verdad, así como: ¿será cierto que estás hablando en serio o no? Bueno, pasaron los días, hermano. ¿Y sabe qué? El 31 de diciembre exactamente, ¿sí? Pues nos fuimos a predicar. Mi esposa siempre nos invitan a predicar para esa fecha, y nos fuimos a predicar a un lugar, ¿sí? Y llegamos a ese lugar, terminó el servicio, predicamos, ministramos. Obviamente no dieron las 12 de la noche, sino eran como las 10 y algo cuando terminó el servicio, para que acá llegáramos a la medianoche a casa. Entonces me llega la pastora y me entrega un sobre, ¿sí? De ofrenda, ¿sí? Y yo no soy de los que miran la ofrenda ni estoy pensando en el dinero. Vive Jehová, ahí está mi esposa, que ella sabe que es cierto. Pero ese día así como que dije: bueno, Señor, no ha terminado el año, y tú dijiste, cuando veas la ofrenda, hermano, decepcionado total, ¿sí? Decepcionado, ¿sí? Porque yo tenía que pagar colegios en enero. Entonces uno como papá está afanado, ¿sí? Dije, o sea, así como que nada que ver, ¿va, Señor? De verdad, se lo digo en serio, jamás he vuelto a tomar esa actitud, pero ese día estaba en una crisis, ¿sí? Y Dante Gebel dijo algo bien interesante. Dante decía algo, hace unos años vi un mensaje de Dante Gebel que me gustaba, ¿sí? Y Dante Gebel, porque contaba la historia de su pastor alemán, que así molestaba a él, que decía: yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Y yo me recordé ese día, me recordé de esa canción de Dante Gebel, ¿sí? Porque de verdad yo estaba en crisis, y cuando vi la ofrenda, dije: esta ofrenda en vez de amor es de miseria, no sé, de enojo, ¿verdad? Pero está bien, dije: oh, ni modo, Señor. Y de verdad, nos fuimos, nos despedimos. Pero fíjese que cuando ya estábamos por despedirnos, una hermana, que casi ni llega a la iglesia de esa hermana, aparece y nos dice con mi esposa: pastores, vengan antes de que se vayan, es que yo los quería bendecir hace rato, los quiero bendecir, pero no he podido.
Y le da a mi esposa un sobre y ya ni le puse coco al sobre, está enojado. ¿Sí? Oré, la bendije, hermana, Dios le bendiga. Y nos vamos al carro, nos vamos. Y en el vehículo yo iba, de verdad, yo iba, Señor, tú dijiste que antes de que el año terminara. Yo iba mal, hermano, ¿sí? Mi esposa casi nunca me pasa, mi esposa se me quedaba bien. En eso mi esposa, mi amor, aquí hay un sobre, hasta se nos había olvidado el sobre del hermano. Resulta que cuando mi esposa abre el sobre, ella nada más así los que miran, pero lo abre y me dice, mi amor, ¿de cuánto crees que es el cheque que hay aquí? Ah, sabe, le digo de 300 quetzales, que no, enojamos, ¿sí? Pero quiero decirle algo, ¿sí? No se trataba en sí de que yo quisiera dinero, no sé cómo explicarlo, sino era de la necesidad que tenía, ¿sí? Y que Dios había dado una promesa y que parecía como que la promesa que Dios había dado como que nada que ver, ¿sí? Entonces a veces no entendemos nosotros de dónde puede venir nuestra bendición o dónde puede venir nuestra ayuda, ¿sí? Por eso la palabra dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, cuando vemos nosotros el cheque, de verdad nos fuimos de espalda porque era la cantidad exacta que necesitaba para pagar los colegios y pagar todo lo dinero, ¿sí? O sea, era una ofrenda muy alta, ¿sí? Es más, no sé ni cómo decirle, porque no puedo ni decir que, pero tal vez era una ofrenda multiplicada, exponencial a lo que nos habían dado hace unos minutos, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que Dios, y Dios utilizó a la que uno jamás pensamos que iba a ser esa persona, ¿sí? Pero ni por mi mente pasó así decir, Dios, no, o sea, ¿a qué quiero llegar? Entonces, muchas veces nos podemos levantar en una condición a las 7 de la mañana y puedes terminar en una condición de bendición a las 8 de la noche, ¿sí? Así es. Porque Dios tiene la capacidad de operar y de trabajar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Entonces ahora miren esto, pues voy concluyendo. Entonces este muchacho lo llama a sentarse a la mesa del rey. Dice, tú pues le labrarás la tierra con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen que es la mesa de un rey? Hay cosas que no puedo contar, pero solo le voy a contar. Estuvimos con mi esposa en un lugar X hace unos meses, un año, el año pasado. Y la persona que atendió a este grupo de personas dijo, mejor se lo voy a decir así, solo le voy a contar eso, no lo puedo contar todo, ¿sí? El presupuesto para que nos atendieran fue de $1,000,000, ¿sí? Entonces, y exactamente todo lo que había en ese lugar era de primera. Si le estoy hablando de, cuando le digo de primera, era, y usted se le ocurriera lo que se le ocurriera. De repente a alguien se le ocurría, tengo ganas de comer, no sé, alguna cosa, resulta que sí había, ¿sí? Usted se atienden de eso aquí, ¿sí? O sea, todo lo que usted quisiera había ahí, no sé cómo explicarle eso. Entonces, solo para que usted tenga la idea de cómo sentarse en la mesa de un rey. Estoy hablando de un rey, no le estoy hablando de alguien que, no le estoy hablando a la mesa de un narcotraficante. Le estoy hablando a la mesa de un rey. Entonces, ¿cómo cree que fue cuando se sentó Mefiboset a la mesa? Dígame qué diferencia había con Mefiboset con los hijos de Saúl, de David. ¿Cuántos hijos tenía David? Tenía varios hijos, pero los conocidos, ¿quiénes eran? Absalón, ¿cómo se llamaban otro? Amnón, Adonías, Salomón, Tamar, ¿recuerda? Los hijos. Pero ¿cómo cree usted, cómo los miraba usted cuando estaban a la mesa? Mire, yo cuando los miro acá no miro ninguna deficiencia de nadie, ¿sí? ¿Me explico? Voy a hacer así más gráfico todavía. Si acá de esta mesa que yo veo acá ahorita a mi lado derecho, ¿sí? Alguien tuviera lisiado los pies, no podía identificar eso hasta que se pare, ¿sí? No se podría identificar hasta que se pare. Ay, el hermano usa muletas, ¿sí? O el hermano tiene una deficiencia. ¿Me explico? No se puede ver, porque en la mesa todos son iguales. En la mesa todos les sirven lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? No es lo que Dios nos está diciendo con este pasaje bíblico, porque esta parece una historia así de la capilla. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, dice. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea que Siba sí necesitaba la bendición. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará. Tu siervo Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Recuérdese que Jerusalén es casa de pan, ¿sí? Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Miren, como que todavía deja Dios diciendo, a pesar de la condición en que tú sientas en que estás, tu naturaleza ya no era una naturaleza de lisiado, era una naturaleza
de bendición, pero sobre todo era una naturaleza restaurada en tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero trasladarte esta mañana? Porque fíjate que yo creo que es un buen momento para que oremos al Señor y entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entendamos hacia dónde nos está llevando el Señor. A lo mejor estás en una etapa donde te sientes que no logras avanzar, donde te sientes detenido, detenida en todos los aspectos de la vida, hermano. Hay etapas donde en la vida cristiana uno siente que tal, qué bendición, siento la presencia con el canten o no canten. Y hay etapas donde se siente que no siente la presencia, aunque tenga Marcos Brunete enfrente, usted oyendo que canta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no es un problema de quién canta, es un problema de nuestro corazón, de la disposición de nuestra adoración. A veces nos sentimos que todo va bien, pero a veces sentimos que las cosas no van bien, hermano. No logramos conectarnos con Dios. No logramos conectarnos con los demás. Sentimos que todo nos molesta, nada nos gusta, nada. O puede ser que estés pasando por un cuadro donde te has sentido enfermo todo este tiempo, ¿sí? No sé si le pasan a algunos. A veces uno va al doctor y no tiene nada, ¿sí? Que es psicosomático. Es de la mente, es del alma, ¿sí? Hay gente que está enferma del alma, hermano. Porque se siente sola, porque se siente solo, porque no llega a la promesa que Dios declaró. Entonces se empieza a sentirse enfermo. Y cuando usted va al médico no tiene nada, ¿sí? Gracias a Dios. Pero su estado anímico es que usted se siente enfermo. ¿No le ha pasado? A veces vienen los ataques de ansiedad en la noche, de soledad, de tristeza, de pensar en el porvenir, en el mañana, qué va a pasar si sigo así, si Dios habló, Dios dijo, y a veces hasta se nos olvida las promesas de Dios en nuestra vida, porque a veces nosotros somos muy olvidadizos con lo que Dios habla. Entonces, cuando vemos nosotros este parámetro, tenemos que entender algo. ¿Cuántos años pasó Mefiboset esperando? Yo digo que se le acabó la esperanza, en algún día se le acabó la esperanza, ¿sí? Y se acostumbró a la condición en la que vivía. Pero un día resulta que David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán y lo manda a llamar, y resulta que el único vivo es Mefiboset. Y entonces ahora Dios, mire, ahora miren esto, porque esto es bien interesante. A mí siempre me gusta ver esa proyección que casi a veces no se predica. En la misericordia de Dios, mire pues, en la historia pareciera que Dios desecha a Saúl, ¿sí? Porque Saúl llega a una condición, mire, tan deplorable, una condición tan baja que Saúl ni siquiera se arrepiente, y él echa a los adivinos y después llega a consultar a la divina de Thor, ¿sí se recuerdan? Se disfraza el ingrato y llega, y ahí hay un debate si fue Samuel o no fue Samuel, si fue que, y al final no fue Samuel, hermano, el que le habló fue una entidad, porque ella consultaba a los muertos, ¿sí? Y la Biblia está bien claro, ciertos parámetros bíblicos, que los que están al otro lado no pueden pasar acá ni nosotros allá, ¿sí? Ahora, lo interesante, y a veces hay mucho debate en eso, pero no, fue una manifestación demoníaca que aún a la misma divina la sorprendió, porque ni ella, ¿sabe cómo le pasó a esta mujer? Vaya a ver acá película de Ghost algún día, cuando la Whoopi Goldberg y que ella es mentirosa, es una farsante, y que cuando el espíritu de la estrella de Patrick Swayze le habla, hasta ella se asusta, porque ni ella era una farsante, ¿sí? Algo así estoy seguro que le pasó a la divina de entonces. Cuando ella se asustó, fue cuando presenció una manifestación demoníaca, porque entonces se asustó de ver de que el mundo espiritual es irreal. Pero ¿a qué quiero llegar? Fue tanto lo de Saúl que Dios lo desechó, y dice la Biblia que Dios ya no le hablaba. Saúl consultó profetas, Dios ya no le habló. Consultó Urim y Tumim y ya no le habló. Entonces dice que entró en una condición donde el tipo se sentía que se moría, y mejor se fue con la bruja. Miren la condición tan baja. Sin embargo, Dios en su misericordia todavía le deja un vástago de la familia, ¿sí? Por la misericordia que Jonatán le había hecho a David. Por eso tenga usted cuidado a quien, o bueno, no tenga cuidado, sí tenga cuidado a quien desprecia. Tenga cuidado a quien desprecia, porque le voy a decir una cosa en la vida: usted a veces va a despreciar a alguien que después lo puede bendecir a usted. Porque a veces Dios prueba. Por eso yo le digo a la gente: no se amargue si ha pasado por un proceso doloroso. No se amargue si lo han tratado mal. En una ocasión, una persona que no va a dar su nombre me trató muy mal, así mal. Años después,
gracias a una amistad que tenía yo en común, se le hizo un favor a él que era debido de muerte en su vida. Pero si mi corazón hubiera estado amargado, ¿sabe qué? Ahora es el momento que, miren qué fregados hace de ser hermano. No, inmediatamente Dios hizo una obra. O sea, si tu corazón no se restaura, no aprendamos a perdonar, no vamos a pasar el proceso, no vamos a pasar la prueba que Dios quiere darnos. Entonces, mire qué lindo, cuando David se recuerda de lo que Jonatán había hecho, qué interesante es que Jonatán sembró en una generación que parecía ya muerta, ¿sí? Y usted va a notar acá que hay muchas cosas en este pasaje bíblico. En la casa de Saúl todavía hay muchos misterios que tenemos que estudiar, porque hay cosas que pasan sobrenaturales donde siempre Dios hace misericordia. A pesar de que Saúl estaba muerto, Dios siempre hizo una misericordia en la casa de Saúl. Había otra mujer, ese es otro mensaje, Rispa, ¿sí? Le matan a todos sus hijos. Y esa mujer se queda por no sé cuánto, yo creo que un mes, no me recuerdo, se queda hasta que le hiciera misericordia al rey. Entonces, y le hace misericordia al rey. Entonces, hay algo en la casa de Saúl por ser el primer rey, no sé si fue por ser el primer rey de Israel, donde Dios, a pesar que Dios lo desecha y todo, Dios siempre le hace misericordia. Y con Mefiboset quitó el pecado de la casa, quitó la vergüenza de la casa, ¿sí? Y lo volvió a sentar a la mesa del rey. Porque esa era la naturaleza, esa era la genética que tenía Mefiboset. Aunque sus pies estuvieran lisiados, su genética era una genética de reino, ¿sí? Ahora yo quiero terminar con usted esta mañana y decirle, no importa lo que estemos pasando, ¿sí? No importa lo que usted esté viviendo, o no importa si todo va bien, pues qué alegre va. Si va bien, vienen cosas mejores. Sí. Pero si a lo mejor en este momento usted se siente mal, se siente cansado, se siente abatido, se siente preocupado, yo le digo algo esta mañana: Dios tiene un propósito para usted. Amén. Y Dios lo va a cumplir. El 2020 va a ser un buen año, ¿sí? Amén. El 2020 va a ser un buen año porque Dios nos va a dar la oportunidad de que podamos arrancar con algo nuevo, ¿sí? Amén. Dios nos da la oportunidad de que volvamos a intentar una vez más. Amén. Y que veamos la bondad de Dios en nuestra vida nuevamente. Porque si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todos. Amén. La gente no entiende eso. Mire, usted puede sentirse solo, sola, vacío, pero si tiene a Dios, usted lo tiene todo. Amén. Usted no necesita de nada ni de nadie si tiene a Dios. Ahora, si no tiene a Dios, está metido en un grave problema. Y Dios se va a encargar de trabajar en su vida, hermanos. Si está pasando por escasez, miren, tenga por seguro todo aquel que pasa por escasez, porque la escasez no es sinónimo de pobreza. Recuérdese que lo he dicho. Que hay gente que está en escasez, es que usted tiene limitación, pero sigue comiendo. Está gordito algunos, están galanes. Ahora, la pobreza es una maldición. La pobreza es cuando ya no hay nada, hermano, ¿sí? Pero si usted está en escasez, Dios no lo ha dejado, hermano, no lo va a dejar. Ahora, si está en escasez, Dios está probando su vida, ¿no? Sí, así es. A veces las esposas se ahogan y sienten y son las que presionan cuando viene la prueba y el esposo no consigue trabajo. Y sí, tenés que conseguir. No se trata si tenés que conseguir. Si a Dios se le place, va a conseguir. Y si tú no entiendes el proceso, no va a conseguir. Es hasta que tú entiendas lo que Dios está haciendo, Dios te va a abrir una puerta y vas a ver cómo Dios opera. Porque Dios solo opera en el poder de la unidad, no en el poder de la desunión. Entonces, entender ese proceso es difícil. Así que yo esta mañana yo quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Quiero que oremos al Señor. Y quiero que verdaderamente le pidamos al Señor que entendamos que nuestra naturaleza es una naturaleza de reino, hermano. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Y si Dios ha desatado esa palabra sobre nuestra vida, tenemos nosotros que entender que Dios tiene el control de lo que está pasando. Y todas las promesas que Dios ha declarado para el año que viene, Dios lo va a cumplir, hermano. Dios lo va a cumplir. Aprenda a confiar en el Señor, aprenda a creer en que Él está con usted, aprenda a entender lo que Dios está haciendo en su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos.